próxima ponencia está a cargo la arquitecto Marianela Genatio. Hola, buenos días. Gracias por la oportunidad. Bueno, construir en verde no solo significa edificar, muchas veces tenemos que proteger, y yo voy a aprovechar esta oportunidad para ponerlos al tanto de un movimiento que se está realizando a nivel mundial, denominado Cartas de Paisaje, que sencillamente se refiere a proteger paisajes y proteger recursos escénicos. Este es el contenido de lo que le voy a presentar ahora, algo muy resumido, muy somero, sobre lo que estaba sucediendo. Bueno, en el año 2010, en la Federación Internacional de Arquitectos Paisajistas, la IFLA, por sus siglas en inglés, se hizo una convocatoria para hacer la Convención Global del Paisaje. No existe todavía a nivel mundial, así como existe de repente algunos convenios para combate contra la desertificación o contra la pobreza o contra el VIH, promoviendo la lactancia materna, qué sé yo, no existe una convención para protección de paisaje. Entonces, esta Federación de Arquitectos Paisajistas promovió dentro de sus miembros hacer esa carta, esa Convención Global del Paisaje o Carta Mundial del Paisaje, se le llama indistintamente de las dos maneras. ¿Pero qué es una carta de paisaje? Bueno, sencillamente se trata de un marco referencial, de un marco global de acción, donde la idea es comprometer a gobiernos, a instituciones, a ONG, a pueblos, en la búsqueda de la protección de los paisajes mediante reglamentos, leyes y acuerdos, todo aquello tendente y en esfuerzo unido para proteger los paisajes. Los objetivos de la Convención Global del Paisaje, básicamente podríamos organizar, son muchos, los principales pudiéramos decir que son estos cuatro: el desarrollo de las políticas específicas de paisaje, que hubieran acuerdos comunes, cosa que no es sencilla. Dar un sustento jurídico al paisaje, porque ahí esa es una de las grandes debilidades que existe. Fomentar los programas internacionales de cooperación y de paisajes unidos en pro de paisajes, sobre todo los transfronterizos, e incorporar las políticas de paisaje a niveles locales, regionales. Bueno, se revisaron las experiencias disponibles para organizar esa Convención Global del Paisaje, las más, digamos, reconocidas y las que han demostrado mayor eficiencia a nivel mundial es el Convenio Europeo del Paisaje y la Carta de Cataluña. Igualmente, aparte de que se trabajó pues todos los países, y estamos hablando de que la IFLA reúne aproximadamente 120 países, también obviamente hay muchos países, como caso Venezuela, que no tiene carta de paisaje. La mayoría de los países europeos tienen sus cartas y algunos países como Japón, por ejemplo, no tiene carta de paisaje, pero ellos tienen una legislación muy desarrollada o muy rigurosa que les permite a ellos controlar su desarrollo de paisaje, cosa que no sucede en los países como los nuestros. Entonces, bueno, hay países que, paralelamente a aportar material para la Convención Global del Paisaje, bueno, pues nos pusimos a trabajar en nuestras cartas nacionales. A nivel latinoamericano, se está trabajando actualmente en la carta colombiana, la brasilera, la costarricense, la mexicana, la argentina. Recientemente se han unido al movimiento Chile, Uruguay. En Panamá también hay algunos esfuerzos. Pudiéramos decir que actualmente la carta más desarrollada es la colombiana y la venezolana. Bueno, quería demostrarle, como aquí anteriormente le hablé de revisión de las cartas existentes, por dónde vamos más o menos en el desarrollo de las cartas. La Carta Argentina de Paisaje, esto es esto nada más, estas dos laminitas, estas dos hojas, donde ellos dicen lo que van a desarrollar. Obviamente no les voy a leer esto, esta información está disponible, quien lo quiera con mucho gusto se las puedo mandar por correo electrónico. Ellos sencillamente hacen una argumentación, una justificación, definición de paisaje, evolución del paisaje, las características de los sistemas de interacción de paisaje,
los objetivos a cumplir y a desarrollar, porque no los tienen desarrollados, la instrumentación, difusión y comunicación, educación y ejemplos de trabajo. Esto es todo lo que han desarrollado hasta ahora los argentinos, ¿no? Pudiéramos decir que es como un marco de trabajo sobre el cual ellos piensan seguir adelante. Los brasileros, ellos lo que han hecho a la fecha es definir 12 principios básicos sobre los cuales se va a fundamentar su Carta Brasilera del Paisaje. El paisaje y su papel colectivo, el reconocimiento de los paisajes brasileros y sus ecosistemas, el paisaje y su valor económico para la sociedad brasilera, las necesidades de respeto y de preservación de sus paisajes, el derecho democrático a la calidad ambiental y paisajística, los principios locales y nacionales para la gestión efectiva de los paisajes en el Brasil, la necesidad de una visión integrada para los proyectos y políticas gubernamentales, públicas y gubernamentales, intercambios paisajísticos en América a través de dos grandes territorios de sus paisajes, los paisajes urbanos en degradación y sus relaciones con el crecimiento poblacional de las metrópolis, problemas ser enfrentados con nuevas visiones tecnológicas y una nueva realidad en las áreas urbanas y necesidad de valorización y restauración de paisajes pioneros. Yo he tenido mucho contacto con la coordinadora de la Carta Brasilera del Paisaje, quien es una de nuestras asesoras en la Carta Venezolana del Paisaje, y ella me dice que la Carta Brasilera cada día tiene menos páginas, porque para ellos ha sido muy difícil ponerse de acuerdo. Obviamente Brasil es un país muy complejo y a este punto quiero hacer referencia al caso, por ejemplo, de Canarias. España forma parte de la Convención Europea del Paisaje y ellos tienen una Carta Española de Paisaje, no se llama así, pero es una Carta Española de Paisaje, y aparte de eso, en cada una de las regiones españolas, ellos tienen sus cartas de protección. La última que han desarrollado, la más reciente, es la Canaria, la cual tuve la oportunidad de recibir el material y hacer algunos comentarios sobre ello, y es una carta bien compleja, para que ustedes tengan una idea. Canarias tiene 7 islas, y las 7 islas son todas distintas. Una es turística, una es volcánica, otra es dedicada a la agricultura, etcétera, etcétera. Entonces, cada isla requiere una carta de paisaje. Bueno, en ese rollo están los brasileros también, pues, porque ellos trataron de organizar su país por zona y que cada quien desarrollara su carta. La estrategia venezolana ha sido distinta, se las voy a mostrar al final, y a mi juicio creo que ha sido más eficiente, al igual que la colombiana, porque hemos logrado avanzar un poco más y no enfrascarnos tanto en la discusión de lo que debe ir y lo que no debe ir en la carta. La Carta Mexicana del Paisaje es una carta un poco más desarrollada. De hecho, ellos ya han firmado algunos convenios, no con el gobierno, sino entre instituciones, universidades, personas que están preocupadas por el paisaje de México, donde ellos en su carta primero hacen una larga reseña de toda la parte legislativa, y sencillamente se las voy a pasar porque es muy larga. Tienen los objetivos, la definición de paisaje, ellos trabajan con la definición de la UNESCO, las tipologías del paisaje también de la UNESCO. Tienen las acciones generales, las acciones específicas ya desarrolladas. Y bueno, esas eran las 3, digamos, tipos de metodología de trabajo que les quería mostrar. Pero ¿cuál es la situación actual de la Convención Global del Paisaje y qué pasó en la UNESCO? Tal como les dije, en 2010, en Suzhou, China, se lanzó en la IFLA la necesidad de la creación de la Convención Global del Paisaje. Todos los países trabajamos a través de los delegados en proponer material y se armaron los equipos por regiones, etcétera, para ensamblar esa carta. Esa carta fue presentada en la UNESCO en la reunión de mayo en París del año pasado. No fue aprobada. Este fue el flyer, como dicen ellos, el panfleto que se hizo para promover la Carta del Paisaje. También se trabajó en el mes de abril, finales de abril, principios de mayo, el año pasado en el Congreso Mundial de la Federación Internacional de Arquitectos Paisajistas en Zúrich para ensamblar la carta. La carta se presentó, no fue aprobada, pero fíjense un detalle que pasó con la Convención Global del Paisaje.
Cuando esos proyectos van a la UNESCO, ellos los organizan y a nosotros, por ejemplo, la Convención Global quedó en el sector cultura, no quedó en el sector ambiente, sino quedó en el, ¿por qué? No sé X, pero quedó en el sector cultura. Y resulta que la región, las personas que se sientan, los puestos ocupados en la Comisión Cultura, no están todos los países, sino que en la región latina, por ejemplo, estos eran los países, esta lista de países, eran los países que toman la decisión en la región 3, que es la nuestra, ¿no? Latinoamérica y Caribe. Y fíjense que de todos estos países, subrayo Argentina y Venezuela, porque eran los únicos 2 países que estaban desarrollando cartas de paisaje. Así la de Argentina ya ha sido cortica y muy incipiente, bueno, es un esfuerzo que ellos están haciendo y es su carta de paisaje. Entonces, realmente no hubo pues tampoco una manifestación así muy importante, porque Barbados, Chile en aquel momento no estaba haciendo nada, ni Cuba, ni Salvador, ni Granada, ni Haití, ni Perú, ni Santa Lucía, no estaban desarrollando cartas de paisaje. Entonces los únicos países que afortunadamente llevaron una postura aprobatoria y de apoyo a las cartas de paisaje, en este caso fueron Argentina y Venezuela. Bueno, no se aprobó. De todas maneras hicieron una cantidad de recomendaciones, decían que la carta era muy restrictiva y uno de los factores pues, que incidieron, por ejemplo, en un país como Francia, que fue uno de los que se negó, era que no había presupuesto para llevar adelante esta convención global, porque eso requiere mucha inversión y no querían pues comprometer parte del presupuesto para eso. Pero bueno, no se aprobó la Convención Global del Paisaje. Nosotros estimamos que en 2014-2015 pudiéramos aprobarla, porque seguimos trabajando en eso. Pero sí se hizo algo bien importante. Los países que demostraron mayor interés en desarrollar las cartas del paisaje fueron los países latinoamericanos. Obviamente, es lógico que seamos los países latinoamericanos los que estemos más interesados en desarrollar cartas del paisaje, porque nuestros paisajes son muchísimo más frágiles y nuestros valores más importantes en cuanto a paisajes son los paisajes naturales. Entonces, efectivamente a nosotros nos interesa y no están siendo protegidos. Entonces, todos prácticamente nos pusimos a trabajar en eso y para no caer en el tema de convención global, se hizo un movimiento que se llama LALI, que es Iniciativa Latinoamericana del Paisaje, que es que nos organizamos pues varios países, que son estos los países que estamos trabajando en paisaje, en las cartas los nacionales de los paisajes, con el interés de hacer algo que vaya bottom up, de abajo hacia arriba, se llama esta estrategia de trabajo, en la cual cada país aporta material para armar la Convención Global de Paisaje Latinoamericano que pensamos que se apruebe en 2013, pero por ahora estamos trabajando en la Iniciativa Latinoamericana del Paisaje. Este documento bastante avanzado se va a presentar, Dios mediante, en octubre en Medellín, Colombia. Es un documento que tiene bastante interés, bueno, nació con unas 7 páginas, va ya aproximadamente por las 25, donde hay una cantidad de conceptos que hasta ahora no se habían trabajado, en particular de la Convención Global del Paisaje. Por ejemplo, el concepto de paisajes transfronterizos está incluido aquí, que es un concepto que no había aparecido formalmente, dado que en Latinoamérica tenemos algunos paisajes compartidos, como el de la Amazonía, obviamente Brasil, Venezuela, Colombia, Perú, Argentina, compartimos un gran espacio, un gran escenario que requiere una normativa conjunta de protección. Igualmente los países, está el corredor mesoamericano que arranca en México y termina en Colombia, que ellos están también trabajando en la protección de ese corredor ecológico que también tiene una fundamentación histórica bien importante. También está lo de los caminos de los incas, que llegan hasta Colombia, Bolivia, Perú, que ellos también quieren trabajar en equipo con eso. En fin, entonces han surgido nuevas alianzas y nuevos intereses de trabajar en equipo en la Carta Latinoamericana del Paisaje. Bueno, pero vamos a nuestra casa y a nuestro problema, que es la Carta Venezolana del Paisaje y de los Recursos Escénicos. Si bien nosotros en Venezuela estamos reconocidos mundialmente por el petróleo, por las mujeres bellas, por el cacao, ¿verdad? Estamos reconocidos. La idea es pasar a desarrollar otras cosas, que obviamente son mucho más, digamos, duraderas en el tiempo, tienen un potencial de desarrollo mucho más grande y que requieren una atención inmediata. Cuando nosotros revisamos la normativa venezolana, nos conseguimos todo esto.
En todas estas leyes se habla de paisaje, en todas. Yo los invito a que agarren cualquiera y la lean, ¿no? En todas hay que conservar el paisaje, que si los movimientos topográficos, que si los taludes, que si las tierras de bote, que si no sé qué, que si los cultivos, que si el paisaje vernáculo. Pero en todas estas leyes, con todas esas leyes, no hemos logrado controlar el deterioro de nuestros paisajes, bien sea los urbanos, o los culturales, los paisajes naturales o los paisajes mixtos, ¿verdad? Probablemente una de las razones que nosotros detectamos en esta falla es que no ha habido ningún especialista trabajando en esas leyes, no ha habido ningún arquitecto paisajista trabajando en eso. Y ahí todos tenemos que hacernos una revisión, ¿no? Porque nadie nos va a llamar. Somos nosotros los que tenemos que ir, los que tenemos que proponer, los que tenemos que criticar, los que tenemos que trabajar, los que tenemos que aportar para que avancemos. No sentarnos a decir sencillamente, ay, no hay nada que sirva para controlar el paisaje, pero bueno, ¿y dónde estamos? ¿Dónde está la voz de los especialistas? Yo espero que cuando ustedes salgan de aquí de esta conferencia, ya digamos, por ejemplo, ya yo he compartido con ustedes esa responsabilidad para que se vayan pensando de que nosotros somos responsables en gran parte, no en toda por supuesto, pero en gran parte de nuestra situación. Y nosotros debemos promover leyes y denunciar problemáticas que están sucediendo. Eso a pesar de que Venezuela cuenta con 2.800 kilómetros lineales de costa, que no son conchas de ajo, ¿verdad? Y a pesar de que tenemos los más variados paisajes en un mostrario, en un país muy pequeño, donde tenemos prácticamente casi todas las zonas de vida de Holdridge representadas en nuestros escenarios. Me voy a referir ahora seguidamente a los paisajes trascendentales, porque si recuerdan, les hablé que nuestra carta se llama Carta Venezolana del Paisaje y de los Recursos Escénicos. Cuando hablamos de recursos escénicos nos vamos a referir a los mejores paisajes, a los trascendentales, los que debemos definitivamente proteger de una manera legal muy, muy rigurosa y exhaustiva. Son los recursos escénicos. Y los recursos escénicos, para empezar, quiero decirles que están conformados por dos emplazamientos. Fíjense que tengo aquí 1 más 2. El 1, lo que estamos viendo. Esto es tomado en la bahía de Puerto Cruz, en Margarita. ¿Okay? Esto es lo que vemos, lo que se denomina el sitio con potencial escénico. Y el otro es el sitio desde donde vemos, el sitio con potencial de visualización. Y ambos sitios deben ser protegidos. ¿Okay? Porque ¿qué sentido tiene que tengamos un paisaje espectacular y si no tenemos de dónde observarlo? ¿O qué sentido tiene que ese sitio desde el cual lo podemos observar no esté cuidado, no sea del uso del colectivo o esté deteriorado o que no tenga la infraestructura adecuada o la vía de accesibilidad adecuada? En el entendido de que un lugar con potencial de visualización puede ser no solamente el tradicional mirador, ¿no? Puede ser una carretera, puede ser un teleférico, etcétera. Entonces, tenemos lo que hemos dicho, recursos escénicos, paisajes que son referencia del país, desde el punto de vista educativo, cultural, de turismo, como puntales del desarrollo económico, etcétera. Bueno, ¿qué hicimos nosotros? Nosotros hemos venido trabajando aparte de la definición de los paisajes referenciales o recursos escénicos, la organización de esos paisajes. Hicimos la categorización de esos paisajes. Hicimos una investigación en la cual trabajamos con 7 expertos. Trabajamos con más de 50 paisajes venezolanos, tomados desde páginas web de organismos oficiales hasta promociones turísticas y fotografías e imágenes de diferentes calidades, y organizamos y determinamos 4 categorías de paisajes como recurso escénico. Los recursos escénicos a nivel nacional, los recursos escénicos a nivel regional, los que son a nivel local y los que no pueden ser categorizados como recursos escénicos, pero no por ello deben estar protegidos, todo lo contrario. Todo aquello que es más frágil o el paisaje palimpsesto, como se le conoce, debe ser protegido, recuperado y con una normativa especial. Bueno, llegamos entonces a nuestra Carta Venezolana del Paisaje. Obviamente está todavía en ejecución, es un proceso muy largo, pero someramente les explico en qué contiene.
Contiene una declaración internacional de carta de paisaje porque nosotros estamos incluidos y apoyados con la Federación Internacional de Arquitectos Paisajistas, la Convención Global el Movimiento de Convención Global de Paisaje de la UNESCO y la LALI, la Iniciativa Latinoamericana de Paisaje. Luego está la propuesta complementaria, que es la de incluir los de recursos escénicos como un capítulo aparte y particular de las cartas de paisaje, que ya Colombia, que supuestamente llevan más avanzados que nosotros, pues ya nos los pidieron para incluirlos en su carta, y nos están pidiendo también los ejemplos. Están los antecedentes, que son las 28 leyes, esas que ustedes vieron ese listado ahí, que es lo que ha sucedido en Venezuela, y la debilidad jurídica que tenemos y la necesidad, que ahí es donde entra la justificación, la necesidad de conservación de paisaje. Luego tenemos los objetivos, bueno, todo aquello de proteger los paisajes y la integración de la comunidad, gobierno, etcétera, para ello. Los fundamentos teóricos, porque una de las grandes debilidades que notamos es que hay muchas acepciones de paisaje. ¿Okay? Nosotros sugerimos que se utilice la de la UNESCO, es un poco complicada y reconozco que la clasificación, sobre todo de la UNESCO, es un poco complicada, pero debemos entrar por ahí y no ponernos cada país a hacer una definición distinta, porque ahí sí es verdad que no vamos a terminar nunca. Mira, si nos sentamos a discutir qué es paisaje para un geógrafo, o para un político, o para un arquitecto paisajista, ahí pasamos la vida entera. Entonces, nosotros somos de la postura de asumirlo de la UNESCO y seguir trabajando con esas definiciones y clasificaciones. Luego tenemos el instrumento referencial para recursos escénicos, que se lo voy a mostrar al final. El proceso metodológico que se aplicó, está la descripción, el resultado y las propuestas. Entonces aquí tiene la introducción, que es la carta internacional, la propuesta complementaria, perdón, pasó. Los antecedentes, el listado de las leyes, que ya ustedes vieron ese fastidio que me lo leí completico y que no llegué a nada con eso. La justificación, los objetivos generales, por supuesto. El instrumento referencial, ¿en qué consiste? El proceso metodológico que se hizo para llegar a ese instrumento referencial de categorización de paisaje. Y estas 4 láminas que ustedes ven aquí, las 2 de abajo y las 2 de arriba, es lo que nosotros llamamos el instrumento. El instrumento son 4 láminas. En cada lámina hay tres fotografías de 3 escenarios que, de acuerdo a los expertos y de acuerdo al estudio estadístico que hicimos, que manejó más de 1.200 datos, había la menor desviación estándar, por lo tanto mayor acuerdo entre los expertos en que esos paisajes son referencias a nivel nacional, regional, local o no son recursos escénicos, ¿ok? Paisaje palincesto a restituir. Entonces nos conseguimos con que los paisajes patrimoniales símbolo de Venezuela, tenemos estos 3 que ven aquí, que es Laguna Ocaima, que ya la vieron por ahí en alguna foto, ¿verdad? El Laullante Puy y el techo de la ciudad universitaria. Esto fue algo bien interesante porque a nosotros nos sorprendió de que apareciera un paisaje cultural, pero ahí apareció, ¿verdad? Fue interesante. Luego tenemos los paisajes a nivel regional que sirven y son muy importantes para la promoción interna del turismo venezolano. Ahí tenemos los Andes venezolanos, un paisaje andino. Tenemos los nevados, o sea que salieron 2 de los Andes, y un paisaje de los médanos de Coro, paisaje muy frío y muy caliente. Eso quiere decir que también los venezolanos estamos buscando esos contrastes, ¿no?, que nos caracterizan. Luego tenemos los paisajes locales, que tenemos 2 morichales llaneros y una vista de Caracas diurna del Ávila hacia Caracas. A lo mejor de Caracas hacia el Ávila podemos obtener otra cosa, pero nos dio como un recurso local, probablemente por la necesidad de expansión y de uso que pueda tener tengamos los caraqueños. Y por último, los no categorizables como recurso escénico, que tenemos Parque Carabobo, ¿okay?, que a lo mejor a lo mejor no, con seguridad, tiene otra categoría, es un paisaje simbólico, no recurso escénico. A nosotros eso no es por la belleza, sino por su contenido, que debe tener una clasificación especial. Tenemos un paisaje de devastación de Vargas después del deslave y algo que nosotros consideramos como expertos bien peligroso y nos llama mucho, nos preocupa bastante, que es la avenida Baral, ¿ok? Porque hay muchos expertos que dicen que ya los venezolanos nos estamos acostumbrando visualmente al caos y los estamos haciendo parte de nosotros, pero nosotros que sí queremos, insistimos en que eso sea considerado como un paisaje particular a ser recuperado o palincesto.
Por último, las proposiciones que deben tomarse en cuenta. Estos son entonces los 3 paisajes que salieron como los paisajes símbolo de Venezuela. ¿Okay? Eso no quiere decir que son los únicos, por supuesto. Esto fue un instrumento y una metodología que se ensayó. Obviamente, esto habría que enriquecerlo. Tan es así que lo lógico es que hagamos como los españoles, que luego nosotros hagamos nuestros paisajes regionales y nuestras cartas del paisaje llanero, del paisaje paraguanero, del paisaje andino, etcétera, etcétera. Eso sería un poco más allá, el paso siguiente. Y obviamente reiterando e insistiendo en que necesitamos la protección de las 2 cosas, el sitio de potencial de visualización y el sitio de lo observado. Por último, quería nombrarles someramente los comités que están trabajando, el comité de personas que muy amablemente están trabajando noches y fines de semana para adelantar esta carta de paisaje, porque obviamente esto es un proyecto a motus propia, una investigación que no tiene remuneración monetaria, sino de satisfacción. En el Comité Nacional de Asesores tenemos 2 ingenieros doctores, una nos acompaña, por cierto, está aquí, la doctora Jenny Sequera. Tenemos 2 geógrafos, tenemos 2 abogados, uno es especialista en Defensoría del Pueblo y el otro es un internacionalista. Tenemos un filósofo, que es el que nos hace las preguntas, nosotros tratamos de dar respuestas, ¿no? Tenemos un estadístico que es el que nos ayuda con toda la parte de definición de cuáles son los paisajes y por qué, ¿no? Tratar de cuantificar las opiniones, cosa que no es sencilla. Aquí están Tenemos 3 arquitectos paisajistas y tenemos una que es del Estado Lara, otra del Estado Falcón y tenemos al presidente de la Asociación Venezolana de Artistas Plásticos, porque consideramos que aquí hay mucho de arte en nuestros paisajes. Tenemos un fotógrafo que es un arquitecto, un urbanista de la Universidad del Zulia y un licenciado en Comunicación Social. El Comité Internacional de Asesores, tenemos un comité realmente bien importante, personas bien valiosas que nos están ayudando en este trabajo. Una es la doctora Marta Fajardo, que fue presidenta de la Federación Internacional de Arquitectos Paisajistas, y ella es la coordinadora de la LALI, de la Carta Latinoamericana, y obviamente la coordinadora y redactora de la Carta Colombiana. ¿Okay? También está Saide Catuni, que es la coordinadora de la Carta Brasilera y fue presidenta de la Asociación Brasilera de Arquitectos Paisajistas, también profesora ambas son profesoras. Saide es profesora de la Universidad de Sao Paulo y es poetisa. Y la doctora Ana María Casanis, una venezolana que trabaja en Ann Arbor, Michigan, con varios posgrados, una persona muy seria, muy estudiosa, especialista en econometría y estadística. Bueno, muchas gracias. Le agradezco su atención y espero pues que salgan de aquí con una iniciativa de saber pues que hay bastante por hacer en cuanto a paisaje venezolano y que construir en verde también significa proteger. Muchas gracias.